Hola a todos, soy Inés Romero y a petición de mi querida y admirada amiga Lola García de Leanit, voy a intentar explicaros en este vídeo mi idea de negocio, su evolución a proyecto de emprendimiento y en definitiva a modelo de negocio. Mi modelo de negocio es Orejitas de Abad. Deciros que había preparado un PowerPoint como guía de la exposición que pretendo haceros, pero como podéis comprobar ni la pantalla de mi ordenador ni la cámara de mi móvil permiten que se vea con nitidez. No obstante, le pasaré el fichero a Lola para que os lo haga llegar por si os puede servir y también porque en una de las diapositivas he dejado mis datos de contacto por si queréis hacerme alguna pregunta o algún comentario al respecto. En primer lugar, me gustaría hacer una breve presentación sobre mi formación académica y mi experiencia profesional. En cuanto a mi formación académica, cursé estudios en la Universidad de Sevilla, estudios empresariales, hace ya algún tiempo, y más recientemente he cursado estudios del grado de ADE en la UNIR, la Universidad a Distancia de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja. Es una plataforma 100% online y 100% recomendable. En cuanto a mi experiencia profesional, se concentra en más de 20 años en el sector financiero. Empecé en el área comercial como subdirectora de oficina, después pasé a servicios centrales en el departamento de organización, elaborando procedimientos de racionalización y optimización de recursos de las distintas áreas de la entidad. Desarrollé también la carrera profesional de auditoría dentro de la entidad, que me permitió ejercer como auditora interna durante 10 años. Y en mi última etapa desempeñé el puesto de responsable de inversiones inmobiliarias. En ese puesto fue donde me pilló de lleno la crisis del sector financiero, que como todos sabéis tuvo como consecuencia una reestructuración bancaria mediante absorciones y fusiones de entidades. Y en mi caso particular, esta reestructuración provocó la extinción de mi relación laboral en la entidad y mi finalización de mi trabajo en banca. Os cuento esto porque me parece muy importante la personalidad del promotor de una idea de negocio. Comprobaréis cuando iniciéis un proyecto de emprendimiento como todas las fuerzas externas con las que tengáis que interrelacionar van a valorar con un grado importante vuestra experiencia y vuestra personalidad como promotor de la idea. Además vais a comprobar cómo focalizaréis y concentraréis todo vuestro conocimiento, experiencia profesional e incluso experiencias vitales en el desarrollo de la idea. En mi caso, esta crisis del sector financiero que provocó, como os he dicho, la extinción de mi relación laboral, fue el causante y la motivación de crear una empresa y iniciar un proyecto de emprendimiento. Fue ahí donde me planteé que mi trayectoria como trabajadora por cuenta ajena había terminado y que quería hacer algo por cuenta propia, crear algo y depender de mí misma. Por tanto, mi motivación fue una motivación casi de fuerza mayor, una necesidad de reinventarme.
esa fue la motivación y me planteé qué quería hacer, qué empresa quería hacer. Lo primero que me planteé fue en qué sectores quería crear mi proyecto, qué productos o servicios y a qué mercado quería dirigirme. Esos fueron los tres aspectos que me decidí a elegir. En cuanto a la búsqueda de sectores, tenía claro que no quería sector financiero ni sector inmobiliario, que era de donde provenía y además estaban totalmente en crisis. Entonces tenía que buscar un marco sectorial favorable. En cuanto a los sectores económicos que se me venían a la cabeza, donde desarrollar un proyecto de emprendimiento, el sector turístico y el sector alimentario eran los sectores que cobraban fuerza. Decidí que en esos dos sectores, en uno de esos dos sectores o en los dos, era donde quería desarrollar una idea de negocio y un proyecto de emprendimiento, y pasé a la fase de elección del producto o servicio. En cuanto a la elección del producto o servicio, tenía muy claro que quería que fuese un producto o servicio vinculado a un recurso local, a un recurso territorial. Mi localidad es Coria del Río, soy vecina de Lola, que como sabréis también es de Coria del Río, porque ella también es muy coreana y seguro que lo dice continuamente. Y empecé a analizar los recursos territoriales que había en mi localidad. Tenemos el río, una gastronomía propia, pesca del albur, pesca de río, un pescado típico de Coria, hechos históricos, culturales en torno al hermanamiento de Japón con Coria y de una embajada que hubo de Hasekura Susenaga, que podéis buscar e indagar. Entonces, en torno a ese tipo de recursos territoriales era donde quería buscar y encontrar un producto o servicio para mi idea de negocio. Hay un concepto que me parece muy importante, que es el concepto de inteligencia territorial, que no es más que observar recursos territoriales y intentar hacer una propuesta de valor, porque normalmente esos recursos son conocidos localmente y no están explotados, ni desarrollados, ni comercializados fuera de lo que es el territorio. En cuanto al río, se me ocurrían varias ideas. Una de ellas a Lola le gustaba mucho, que era un proyecto de turismo de pesca activa en torno a la pesca del albur, en torno al hecho histórico cultural de Hasekura Susenaga y de Japón con Coria. Se me ocurría algo de tema de souvenir para el turismo. Y cuando empezaba a escribir y a intentar desarrollar, al final me encontraba con bastantes trabas. En el tema del turismo de pesca activa, las trabas y la burocracia me parecían demasiado farragosas y demasiado laboriosas para poder hacerlo con cierta rapidez y en un corto plazo, o por lo menos para poderlo iniciar en un corto plazo. Era un proyecto que necesitaba mucho trabajo previo antes de poderlo poner en marcha. Al final opté por buscar alguna especialidad gastronómica local y centrarme en el sector alimentario. Y fue ahí donde aparecieron las orejitas de Abad. La orejita de haba, que es como realmente se conocen en Coria, en el léxico coreano, es un dulce típico de Coria del Río, de Semana Santa, que las mujeres de Coria han hecho generación tras generación y junto a torrijas, pestiños, y se comercializaba en una especie de economía sumergida. Algunas mujeres que las envasaban en bolsitas y las llevaban a despachos de pan y a tiendas de alimentación locales.
Centrándome en este producto que me pareció interesante, intenté trabajar aspectos innovadores sobre él. La innovación es otro concepto en una idea de negocio, en un proyecto de emprendimiento que tiene una importancia, una gran importancia. La innovación no es más que modificar lo ya existente, no es inventar nada ni crear nada que no existe. Innovar es dar pequeñas vueltecitas de tuerca a lo ya existente para hacerlo diferente. En cuanto a las orejitas de abad, pues trabajé en distintos aspectos para aportar innovación al dulce original, al dulce tradicional. Los aspectos innovadores que trabajé fueron en el concepto del propio producto, pasarlo de dulce a snack, haciéndolo más pequeño y más crujiente. En cuanto a la forma de consumir el producto, de consumirlo como dulce de Semana Santa principalmente y con cierta temporalidad y como dulce, junto al café, para la merienda, pues como lo rediseñé como snack, me pareció interesante que su forma de consumo fuera maridándolo con licores y con bebidas espirituosas, gin tonic y demás en la sobremesa. Darle ese nuevo concepto de consumo, esa nueva forma de consumir. En cuanto al proceso de elaboración, también introduje algún aspecto innovador sobre el dulce original, en concreto el hecho de hacerlo más pequeño, más crujiente, y principalmente mejoré uno de los ingredientes que normalmente se utilizaba en la mayoría de las recetas que conseguí de diferentes vecinas y familiares. Usaban aceite de girasol como ingrediente y iba frito en aceite de girasol, entonces yo cambié el proceso de elaboración introduciendo un aceite de oliva suave y confitándolo en vez de friéndolo en aceite de oliva también suave. Ese fue el aspecto innovador que introduje en cuanto al proceso de elaboración del producto en el que inspiré el producto de mi idea de negocio. Y por último, en cuanto al mercado, el mercado al que quería dirigirme era un mercado no local. Cuando quieres aplicar el concepto del que antes os hablé, de inteligencia territorial, que no es más, como os dije, que la puesta en valor de un recurso local con potencialidad de comercializarse fuera, tu mercado no puede ser un mercado local. No estoy hablando de exportación, ni de globalización, ni de empezar con esas grandes miras, pero es que el pueblo al lado no lo conoce. Entonces, la idea era un mercado no local, fuera de Coria del Río. Pues esos fueron principalmente los aspectos de innovación y la elección del producto y el diseño del producto que quería comercializar y que era la base de mi proyecto. Empezó el siguiente paso, que era testar el producto en el mercado. Para testar el producto en el mercado, en el caso de las orejitas de abad, se me ocurrió irme directamente al consumidor final en ferias de dinamización y en ferias de gastronomía, que están ahora mismo muy en boga y hay muchísimas. Y principalmente elegí las de Diputación. En Sevilla, ProDetour, a través de la Diputación de Sevilla, organiza unas ferias de muestra en el patio de Diputación. Son temáticas y basadas en la alimentación y ahí fue donde empecé a
a montar stand y a irme con mis orejitas a darlas a degustar al público y a testarlas directamente con el consumidor final. En estas ferias hay una afluencia de público considerable, pueden pasar entre 6.000 y 10.000 personas en un fin de semana, suelen hacerse en fin de semana, tienes posibilidad de vender, con lo cual también vas marcando el precio y viendo el valor de tu producto y lo que el público está dispuesto y paga por el producto. Testas en primera persona la percepción del consumidor y ya os digo, me pareció una oportunidad buenísima para hacer mi propio test de mercado de mi propio producto. Es importante el apoyo de las administraciones públicas y además es fácil de obtener cuando se trata de un recurso local, lo que estás intentando comercializar. Porque la administración te apoya en que algo territorial salga fuera del territorio. Les gusta muchísimo ese tipo de proyectos y te apoyan bastante en cuanto a la promoción y a la difusión que en las primeras etapas, si se tuvieran que hacer con pulmón financiero propio y con medios propios, pues tendría un coste bastante elevado. Y la mayoría de estas ferias pues son gratuitas. La presencia en este tipo de ferias es gratuita. Tuve la suerte de que había en ese momento una coyuntura en Diputación de Sevilla de un emprendimiento, de un apoyo al emprendimiento en torno a producción alimentaria. Estaban con una campaña de Sabores de la Provincia de Sevilla apoyando a pequeños productores. Sabores de la Provincia de Sevilla es una marca a la que pude acogerme, una marca pública, una marca de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía. Buscar todo este tipo de actividades y de actuaciones de dinamización de las administraciones públicas cuando inicias un proyecto de emprendimiento me parece muy interesante y muy provechoso. En mi caso lo ha sido. En cuanto a mis clientes, porque os estoy hablando que en estas ferias testé el producto al consumidor final, pero mi cliente, mis nichos de mercado y el mercado al que yo quería dirigirme era a la hostelería, a tiendas de souvenir, porque uno de los formatos que diseñé lleva un librito con historia del producto, de la localidad. Es una especie de souvenir gastronómico, me parece un concepto también muy interesante, el tema del souvenir gastronómico. Y como os decía, en las ferias estas testé el producto en el consumidor final, pero me quedaba una prueba bastante importante, que era el vender el producto al cliente, no al consumidor, a quien lo iba a poner después a disposición del consumidor final. Los nichos de mercado que pensé en los que quería moverme eran hoteles, restaurantes, tiendas de souvenir, un poco que el producto fuera dirigido al turista que venía a Sevilla. Adopté una fórmula que también me parece interesante, que es la de los early adopters, que es escoger
un cliente principal en cada uno de los nichos de mercado a los que pretendes dirigirte. En mi caso, en cuanto a los hoteles, me presenté con mi producto y con mi proyecto en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, un hotel luxury, y tuve la suerte de que confiaron en el producto, les gustó el producto y son clientes. En cuanto a restaurantes hice lo mismo, Grupo La Raza, el restaurante Ispal Sevilla, que tiene una carta con productos típicos de Sevilla y de la provincia. Pues lo escogí también como Early Adopter dentro del nicho de mercado de restaurantes. Os cuento esto porque el tener Early Adopter donde tu producto, además de que empieza a generarte ingresos porque es un cliente, gana en valor porque ese cliente tuyo está también a la vez haciendo del producto un escaparate valioso, me parece una fórmula interesante y a mí particularmente pues creo que me funcionó y me está funcionando. Ya después el siguiente paso es, al amparo también de esta marca de sabores de la provincia de Sevilla y de Diputación, empezar a dar el salto a ferias y salones profesionales. En mi caso, Salón Gourmet de Madrid, Andalucía Sabor en Fibes en Sevilla, son algunas de las ferias que ya también he hecho con stand. Es una experiencia nueva porque ahí no es una feria comercial ni con el consumidor final, sino que es una feria ya profesional donde tienes agenda, marcas una agenda con los distintos distribuidores del sector y es una experiencia de networking y de intercambio de conocimiento y de experiencia dentro del gremio y con gente ya bastante asentada y bastante fuerte que te dan un conocimiento y una experiencia para seguir adelante muy positiva. Ya por último os quiero decir que mi plan de negocio lo elaboré para un plazo de 5 años. 5 años me parece un plazo, por lo menos para el tipo de producto mío, bastante aceptable. No me parece ni imprudente por querer conseguir retos pronto, ni me parece demasiado tedioso por tener los visos muy a largo plazo. En estos 5 años de mi plan de negocio y de mi plan de viabilidad, me marqué que los 2 primeros años fuesen diseño de producto, packaging, marca, aspectos técnicos, aspectos legales, registros, licencias, diseño de los distintos formatos según los distintos nichos de mercado y que además empezase a ser un proyecto autosostenible. Lo diseñé para los 2-3 primeros años como un autoempleo sostenible y estoy en el 3er año y os puedo decir que hasta ahora lo he conseguido. El siguiente paso dentro de mi plan de negocio y de mi plan de viabilidad es la construcción, ya es de mayor envergadura, es la construcción de un edificio de turismo industrial con un obrador visitable donde los grupos de turistas o de colegios puedan ver cómo se elabora el dulce, puedan comprarlo como souvenir gastronómico y hay una serie de actividades en torno a este proyecto del edificio de turismo industrial multitemáticas en torno a la gastronomía de la Ribera y de Doñana y el proyecto es muy bonito.
Sí os digo también que el proyecto lo tengo muy bien redactado. Os recomiendo que cuando os pongáis a escribir vuestro proyecto, no seáis honestos, no engañéis al papel, porque al final es un autoengaño. El papel lo aguanta todo, se pueden poner cifras muy bonitas, pero en mi caso yo he actuado con muchísima realidad y con costes reales y partiendo de la experiencia de una pequeña producción artesanal, ya os digo, casi como un autoempleo donde yo he hecho de todo, hacer las orejitas, venderlas, repartirlas, promocionarlas. Es muy agotador, pero también muy motivador, muy ilusionante. Y, y si un producto en esta fase de inicio y como autoempleo es rentable, aunque no sean grandes cifras, sacas un sueldo, es un medio de vida, tiene mucha potencialidad de escalabilidad cuando ya quieres diseñar el proyecto a una dimensión mayor. Pues nada, en esa fase estoy de mi proyecto. No sé dónde llegará. Ahora tenemos un momento difícil que esperemos que sea lo más corto posible y que sea una coyuntura y que no pase a nada estructural. Sigo con la intención de obtener la financiación o las subvenciones necesarias para el proyecto de turismo industrial. Entre el tercer y el cuarto año lo quería llevar a cabo. No sé si lo tendré que replanificar para un poco más tarde por este periodo de confinamiento y de parón de la actividad que estamos atravesando. Pero bueno, ahí queda. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicaros mi proyecto y lo dicho, quedo a vuestra disposición.